Bienvenidos a la 10ª sesión de la Cátedra Carlos Gustavo Piaget. Para mí es un motivo de orgullo estar al lado de un colega, amigo, quien ahora funge como vicepresidente del Consejo de Estado, el doctor Alberto Montaña Plata, quien desde que me he formado en esta universidad hemos sido amigos y compañeros en el Departamento de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo. Por supuesto, Alberto fue mi profesor, claro está, pero ante todo he visto cómo desde sus estudios de servicio público, desde el doctorado en Bolonia, ha forjado una idea de moderna, contemporánea, de lo que debe ser entenderse el derecho administrativo. En la sesión del día de hoy, continuando con esta idea sobre la jurisdicción sobre la administración de justicia, hemos querido invitar al doctor Alberto Montaña Plata para que nos hable de en qué estado estamos en la jurisdicción contenciosa administrativa y cuáles son los desafíos que tiene la jurisdicción contenciosa administrativa, teniendo en cuenta la importancia que implica que el Estado sea un sujeto de derecho en un proceso judicial. Y no quiero dejar pasar este momento para, además de agradecerle al doctor Alberto Montaña Plata por haber venido hasta el Instituto de Carlos Gustavo Piaget, dar un saludo muy especial a el director del Departamento de Derecho Constitucional, que hoy tengo el placer de que también me acompaña, y a los exconsejeros de Estado, el doctor Rafael Lafont, el doctor Cardario Amaya, el doctor Guillermo Vargas Ayala, y por supuesto al actual magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Vladimir Fernández, y a los amigos y colegas del Departamento de Derecho Administrativo que están hoy aquí acompañándonos. Muchísimas gracias. Y como todos saben, aquí vamos a tener una sesión en la cual el doctor Alberto Montaña podrá hablar entre 45 minutos a una hora, lo que él guste, y luego tendremos la acostumbrada sesión de diálogo entre nosotros. Alberto, muchas gracias y la palabra es toda tuya. Muchas gracias. Un saludo muy rápido a la directora, a Flor Alba, al director del departamento, Humberto Sierra, a mis queridos compañeros, profesores, colegas del Consejo de Estado que me honran con su presencia y, por supuesto, al magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández. Un saludo también muy especial a rostros que me resultan familiares, que me han debido soportar en clases de Derecho Administrativo y a las personas que están allá en la Cámara. Cuando se me hizo la invitación para hablar de problemas y desafíos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo primero que pensé fue la fácil, y pues eso va para todo. O sea, yo puedo hablar de problemas y desafíos siendo un juez de lo contencioso administrativo, pues podría escoger no sé, muchos tópicos procesales, sustanciales, históricos, de pronto más o menos dogmáticos. Sin embargo, me costó mucho trabajo, y hago una confesión pública de ello, escoger en el seno de la Cátedra Carlos Gustavo Piaget qué puede ser interesante para hablar de eso, para hablar de problemas y de desafíos de la jurisdicción. No por querer darle un tamiz que no pretendo que tenga, o darle algunos visos de reflexiones de constitucionalidad, pero sí por el reto que supone que como profesor, porque así me siento que ha invitado, pues cuál es mi visión de unos retos o de unos problemas y desafíos que tenga la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Debo confesarles que, insisto, me costó mucho trabajo y quiero hablarles de tres. Podría hablar de muchísimas cosas, pero quiero hablar de tres problemas o de tres desafíos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El primero, el que yo considero que para mí es obligado, y es el encuadramiento del objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Eso pareciera trajinado, eso pareciera en exceso académico, pero desde mi perspectiva eso no deja de ser un problema y un desafío muy grande. Esta es una jurisdicción que nació para controlar el ejercicio del poder público y que hoy en día
al menos desde mi lectura, no está concebida para ello, o al menos no está concebida para ello en términos exclusivos. Entonces creo que la reflexión en torno al objeto de la jurisdicción, de lo que quiso ser, de lo que fue y de lo que hoy es un aspecto muy importante y que tiene que servir como punto de partida para pensar en eso, para pensar en problemas y para pensar en desafíos. Nos dicen una cosa en un lado y de pronto lo que está ocurriendo es otra. No me anticipo, pero ese es el primero sobre el cual quiero reflexionar. En segundo lugar, yo creo que hay un tema obligado, y como les cuesta, me costó mucho trabajo, pero es hablar del precedente. El precedente no es una novedad en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lejos de serlo, pero es un tema que en la actualidad está teniendo unas discusiones que antes no tenía, unas reflexiones que se suscitan en torno al precedente que antes no existían y por lo que está pasando, casi que yo me atrevería a decir como la crisis en el mejor de los sentidos de que nosotros como jueces de lo contencioso administrativo entendamos nosotros mismos la fuerza y los alcances del precedente. Creo que eso es un aspecto obligado en la actualidad sobre la jurisdicción. Y el tercer punto que he escogido es un punto que seguramente será polémico, pero que una decisión reciente me puso a pensar en él. No siempre ha sido así, pero hubo o ha habido épocas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en particular en el Consejo de Estado, en el cual la defensa de los recursos públicos, la defensa del erario público ha estado en primer lugar de reflexión. Es decir, ¿debe el juez preocuparse por unas condenas cuantiosas al Estado o debe ser indiferente frente a ello por su labor de juez? En algunas épocas, sin duda alguna, no ha existido una neutralidad del juez sobre este punto. Ello ha guiado algunas reflexiones del juez de lo contencioso administrativo y creo que ese es un tema que me parece importante. Insisto, de pronto no tiene la coyuntura del anterior, pero creo que es una reflexión muy importante porque, anticipo, creo que se pueden generar afectaciones, vicisitudes, rollos conceptuales cuando quiera que el juez se preocupa por eso y no por el derecho. Esos son los tres puntos entonces a los que quiero hacerme referencia y sin más preámbulo y ya entendida la metodología de que viene carretazo mío y que al final es que charlamos, comienzo. El primer punto les decía sobre el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En relación con ese punto, es bien importante recordar algo. En Colombia, el control de la actividad administrativa, desde que nacimos como república independiente, no siempre fue igual, pero las más de las veces estuvo en cabeza de la misma administración. Es decir, era la administración la que se juzgaba a sí misma. Y eso ocurrió en buena parte del siglo XIX y sobre todo por estar donde estamos, me parece importante recordarlo, solo hubo unos casos excepcionales que fueron las constituciones liberales. En las constituciones liberales del siglo XIX, esa idea de que la administración se juzga a sí misma, eso no existió, sino apareció la idea de que debía ser el juez quien juzgara a la administración. Pero repito, las más de las veces lo que ocurría a imagen y semejanza francesa es que la administración se juzgaba a sí misma porque se entendía que los jueces no debían juzgarla porque eso suponía debilitar el principio de separación de los poderes públicos y volver al juez más poderoso. Fue muy del pensamiento entonces liberal del siglo XIX la idea de que fueran los jueces quienes juzgaran a la administración. Pero sí, lo que más tuvimos fue lo otro. Cuando se crea un objeto claro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo con todos los traumatismos que ello supuso, porque en la Constitución del 86 aparece la idea de la jurisdicción, pero no se materializa, tiene que sobrevenir un acto legislativo, que es el acto legislativo 3 de 1910, y se concreta a través de una ley, nuestra jurisdicción en la ley 130 de 1913. Cuando se materializa allí, la discusión se reprodujo y se dijo, a ver, ¿queremos que sean los jueces o queremos que sea un ente de carácter administrativo como en Francia el que juzgue a la administración?
Y la tesis que terminó imperando fue: los jueces juzgan a la administración. ¿Por qué? Porque desconfiamos en la administración. Es decir, la confianza en los jueces y la desconfianza en la administración fue lo que condujo a que nuestra jurisdicción de lo contencioso administrativo, que nació en 1913, estuviera en la rama judicial y no en la rama ejecutiva, como era el proyecto inicial del gobierno de Carlos R. Restrepo, y que no se materializó en esa ley 130 de 1903. Entonces, ahí hay una célula muy importante de comprensión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y es que desde la génesis hemos tenido la idea de que los jueces juzguen a la administración porque desconfiamos de la administración juzgándose a sí misma. Eso es un valor constitucional, eso es un valor legal que se ha mantenido a lo largo de toda la historia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y eso es un aspecto importante. Pero ahora, ¿de qué conocía? Una cosa era la naturaleza del juzgador de la administración, y otra cosa era de qué iba a conocer. Y aquí hay un rasgo que tiene una sorpresa dogmática muy interesante. Y es que se escogió que nuestra jurisdicción iba a juzgar únicamente manifestaciones de poder. Y se acude a la teoría del acto administrativo, que no era francesa, que era un hijo menor de la teoría del negocio jurídico alemana. Se acude a la teoría del acto administrativo para decir: el juez de lo contencioso que concebimos en Colombia es solamente un juez de actos. Y ser un juez solamente de actos administrativos, indiscutiblemente, como se advierte en las discusiones de lo que terminó siendo la ley 130 de 1913, pues suponía concebir la jurisdicción de lo contencioso como un freno al ejercicio desbordado del poder público. Solamente cuando aparezca el poder, cuando el poder se materialice, se concrete en un acto administrativo, solamente allí se activará la idea de un juez de lo contencioso administrativo que tendrá que juzgar. Eso no quiere decir que no hubiera otras controversias que involucraran a la administración pública. Por supuesto que había, pero esas controversias se entendía con gran tranquilidad que debían estar en la justicia ordinaria. Por eso es que en esa época la justicia ordinaria conocía de controversias de responsabilidad contractual y extracontractual de la administración pública, y repito, por eso es que nuestro juez de lo contencioso centraba únicamente la atención en ese eventual desbordamiento del poder público, a partir de un juicio objetivo de legalidad, con una acción que se llamaba la acción pública, igual que la acción pública en constitucionalidad y que es de la misma época, y a través de un juicio subjetivo y que suponía reconocimiento eventual de perjuicios, que se llamaba la acción privada en atención a que solamente aquellos legitimados, es decir, aquellos perjudicados con un ejercicio desbordado del poder público, podían interponerla, y se llamaba acción privada. Así nace y así nació para quedarse, porque esa fue la idea que teníamos de una jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, esa idea empieza a mutar a mediados al final de la primera mitad del siglo XX, y esto es bien interesante verlo. El principal impulsor de esa mutación de la idea de la jurisdicción de lo contencioso fue la justicia ordinaria, porque fue la Corte Suprema de Justicia quien en no pocas sentencias, y estamos hablando de esa Corte de Oro, empieza a ambientar una idea, es así, muy francesa. Y la idea muy francesa era: de pronto es mejor que otro tipo de controversias de la administración se vayan al contencioso, y que el contencioso no solamente se encargue de actos administrativos. Y principalmente lo insinuaban a propósito de lo que hoy conocemos como responsabilidad extracontractual del Estado, y algunos episodios muy esporádicos de responsabilidad contractual. Pero era la justicia ordinaria la que decía: esto debería irse para el Consejo de Estado. La Corte Suprema lo empieza a señalar en algunas decisiones: esto debería irse para el Consejo de Estado, está mejor allá, está mejor en el contencioso que acá. Y ese aspecto sedujo al Consejo de Estado. El presidente del Consejo de Estado de los años 40, Tulio Enrique Tascón, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, comienza a dirigir unas discusiones
que en el seno del Consejo de Estado decían, pues sí, deberíamos nosotros también abocar conocimiento de ese tipo de controversias. Pero allá el tema del ejercicio del poder pasó a un lado. El ejercicio del poder y el control al ejercicio del poder no estuvo presente en esas discusiones que además están documentadas en un texto magnífico editado por el Banco Popular que contiene todos los antecedentes del que sería nuestro segundo Código Contencioso Administrativo. Y en esas discusiones que se dan en el seno del Consejo de Estado, la idea es otra. La idea es que el derecho común, como le decían los franceses, o si quieren, el derecho privado, se quedaba corto frente a algunas situaciones a la hora de juzgar a la administración pública. No podíamos juzgar a la administración pública con derroteros propios del derecho civil. El derecho civil se quedaba corto, como que se demandaba algo más para asuntos de responsabilidad de la administración, y por ese motivo eso va cogiendo fuerza y se materializa en un proyecto de ley que fue propuesto y proyectado por el Consejo de Estado de entonces con el liderazgo de Tulio Enrique Tascón, y es lo que se materializa en la Ley 167 de 1941, nuestro segundo ley referente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y miren ustedes que al ampliar el objeto de la jurisdicción, porque lo que se hizo fue ampliarlo, allí no se dijo nada en el interior de la ley, pero la filosofía claramente era otra. Era usted, el proyecto inicial decía que el contencioso administrativo debía conocer de todas las controversias contractuales y extracontractuales, pero eso no pasó en el Congreso. La idea de que los contratos de la administración era casi lo mismo o lo mismo que los contratos de los particulares fue la que terminó venciendo, y por eso solo entra un tema en esa ley 167 del 41, que es el tema de la responsabilidad extracontractual del Estado. Entonces, aparte de todo lo que ya conocía el contencioso administrativo frente a actos de poder, frente a los actos administrativos, comienza a conocer de litigios que tengan que ver con responsabilidad extracontractual del Estado. Y la trascendencia dogmática, teórica que puede haber detrás de ello es Francia a la lata. ¿Por qué? Porque si en Francia se había reconocido que la responsabilidad del Estado no podía ser igual a la responsabilidad de los particulares, porque la administración prestaba servicios públicos, y que el hecho de que la administración preste servicios públicos supone un juicio distinto de la responsabilidad del Estado, que se llama falla del servicio, que es la falla del servicio público, el error en la administración prestando lo que tiene que prestar, que es servicios públicos, pues toda esa corriente y toda esa fuerza doctrinaria, conceptual, si se quiere dogmática francesa, pues es tomada por ese Consejo de Estado de la época y se traduce en esa ley 167 del 41. Es decir, en el 41 tenemos un mix. Tenemos un contencioso que sigue siendo para lo que fue creado, y es controlar el ejercicio desbordado del poder, pero tenemos un contencioso que comienza a aventurarse en unos senderos para él desconocidos, que era la responsabilidad civil del Estado, y la responsabilidad civil del Estado porque entendía que podía haber algunas peculiaridades en la responsabilidad civil del Estado que fueran distintas a las de los particulares. ¿Y cómo quedó el Consejo de Estado? Aburrido, porque el Consejo de Estado quería que también los asuntos contractuales pasaran a ser de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso, pero eso se demoró otros años más, eso se demora hasta el decreto ley 528/1964, y solo en 1964 también el contencioso administrativo comienza a ser el juez de las controversias contractuales. De manera que en esta carrera por el tiempo, y que no tenemos tiempo para detenernos en asuntos que me parece bien interesantes, pero que no vienen al caso, lo que hizo nuestro anterior Código Contencioso Administrativo fue poner un poco de orden, o intentar poner un poco de orden. El decreto 1 de 1984, ¿qué hace? El decreto 1 del 84 lo que intenta es coger un reguero de acciones que se habían ido creando poco a poco para ampliar el objeto de la jurisdicción, les da nombre o les cambia nombre o las rebautiza o las bautiza como fueron bautizados desde su inicio. Entonces, por eso hay nulidad y nulidad de restablecimiento del derecho, que eran como las primogénitas. Después aparece la reparación directa, controversias contractuales. Lo que intenta es poner un poco de orden a la colombiana, y es nombrando y nombrando acciones. Pero vean que el trasfondo del decreto 1 del 84 es el trasfondo de que el juez de lo contencioso es el juez de la administración. Es decir, yo soy su juez,
no porque yo sea el quien deba controlar el ejercicio desbordado del poder. Yo soy su juez porque usted demanda un juez distinto, porque la administración demanda un juez distinto, debe tener un juez distinto, y porque, como decían los franceses, juzgar a la administración es distinto a juzgar a los particulares, porque supone una carga de derecho administrativo muy fuerte y no basta con ese derecho civil en términos de responsabilidad de la administración. Eso entonces una lectura de la historia seguramente muy chambona y muy a grandes trazos, pero que me llegan a decir a lo que quiero decir. El juez de lo contencioso fue concebido inicialmente como el juez del ejercicio desbordado del poder y poco a poco, de manera a veces no tan rigurosa, a veces de manera no tan técnica, se fue convirtiendo en el juez de la administración. Y la razón por la cual se fue convirtiendo en el juez de la administración fue por el derecho administrativo. Ahí vemos una relación muy fuerte entre derecho administrativo y juez de lo contencioso administrativo, porque, insisto, es la necesidad de juzgar distinto a la administración a como se juzgan los particulares, lo que fue motivando ese nuevo perfil de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Y hoy en qué estamos? Hoy estamos en eso, hoy es el juez de la administración, insisto, con todos los antitecnicismos que pueden existir al respecto y que han sido criticados y que han sido criticados entre otros por quien les habla. Aquí tenemos además uno de los hacedores de ese CEPACA, y en ese artículo 104 se intentó poner un poco de orden a la comprensión de ese objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero ese orden que se intentó poner, vean ustedes, nos sigue mandándose la idea del juez de la administración. Es el juez de la administración y eso quiere decir muchas cosas. Pero hoy están pasando otras. En alguna época al juez de lo contencioso le daba miedo decir que estaba fallando con derecho civil porque esa era su razón de ser. La justificación del juez de lo contencioso era ese derecho especial, era ese derecho distinto, y por eso, hombre, esto es una lectura muy mía, pero por eso un poco como que se sonrojaba o como que se sentía raro. Yo cómo voy a juzgar un caso con purito código civil o con purito código de comercio si yo existo aquí es para otra cosa. Si yo existo es por una justificación de un derecho administrativo, pero eso está pasando cada vez más. Al principio de manera más esporádica, pero hoy por hoy cada vez de manera más continua. Y yo no creo que sea por lo que los españoles llaman la huida del derecho administrativo, porque a mí me parece que el derecho administrativo está más vivo que el carajo, y porque no está huyendo. A mí me parece que lo que está ocurriendo acá es un proceso de asinceramiento. Hey, si no necesitamos un derecho distinto al derecho civil, si no necesitamos un derecho distinto al derecho comercial, ¿por qué nos tenemos que enredar con unos supuestos de derechos y de derechos distintos? Y miren ustedes que ahí hay temas interesantes. Aquí en unas jornadas de derecho administrativo de hace un par de años, Diego Contreras me corrige que estuvimos trabajando el tema de manera conjunta. Empezamos a ver, por ejemplo, cómo por fuero de atracción, el juez de la responsabilidad del Estado, cuando por fuero de atracción le toca juzgar particulares, le clavaba derecho administrativo a los particulares. Es decir, declaraba responsable a un particular por falla del servicio. Una compañía de buses que tiene un accidente de tránsito porque hay unos huecos en la carretera y termina vinculada al proceso y termino declarándole una falla del servicio a una compañía de buses. ¿Falla del servicio de qué? Si ahí no hay una lógica de responsabilidad del Estado. Pero empezamos a ver cómo el fuero de atracción es uno de esos temas en el que el Consejo de Estado principalmente ha dicho, miércoles, acá tengo que juzgar a un privado, si es responsable o no. Y resulta que juzgar a un privado es analizar si obró con culpa o sin culpa. Y a partir de la culpa, fundamentalmente declarar la responsabilidad, cosa muy distinta en lo que ocurre, por ejemplo, en actividades peligrosas como la conducción de vehículos en la responsabilidad del Estado. Entonces empezamos a ver un proceso en el cual el juez de lo contencioso dice, pues seamos sinceros, aquí me toca chupar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, aquí me toca analizar la culpa,
porque solo así yo voy a poder declarar la responsabilidad de un particular en una hipótesis como esta. Y eso que antes era esporádico, cada vez lo estamos viendo con mayor frecuencia. En contratación estatal, por ejemplo, que aquí tenemos a un doctor de nuestra casa de estudios con una tesis doctoral que hizo nuestro magistrado de la Corte Constitucional, y ahí estamos viendo cosas bien interesantes. Las cláusulas excepcionales son cada vez menos excepcionales. Cada vez son menos excepcionales, cada vez es más normal que reconozcamos que en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden pactar terminaciones, modificaciones, interpretaciones, y que eso no tiene nada de misterioso en el derecho civil. Y entonces, en vez de irnos al artículo 14 de la ley 80, en vez de montarnos las películas que nos montábamos antes, cada vez estamos viendo con mayor frecuencia al juez de los contratos del Estado diciendo, aquí lo que tengo que analizar es si el Estado con un particular pactó o no pactó una modificación unilateral y en qué términos. Porque es perfectamente viable que lo haya pactado. Es perfectamente viable que lo haya pactado. Imagínense esto. El Consejo de Estado fallaba temas de los, entre comillas, regímenes exceptuados, es decir, controversias contractuales de contratos que no se rigen por ley 80, clarísimas luces de derecho privado, pero declaraba desequilibrios económicos del contrato. Y declaraba desequilibrios económicos del contrato con base en una norma de ley 80 y en una lógica de ley 80 que tiene que ver con la ecuación financiera contractual, que no necesariamente es la misma de los contratos entre particulares. Y hoy estamos viendo cada vez con mayor frecuencia que el juez de lo contencioso administrativo nos esté diciendo, hey, un momento, es que aquí yo no puedo analizar el rompimiento de la ecuación financiera con una lógica de derecho administrativo, con una lógica de ley 80, por la sencilla razón de que ese contrato no se rige por ley 80. Sí. Y pare de contar. Entonces, cada vez hay una sentencia de unificación del año 2020 que nos está diciendo la responsabilidad precontractual de muchas empresas de servicios públicos no tiene nada que ver con ley 80 y no son actos administrativos. Estamos en una lógica de responsabilidad precontractual como la ha entendido la Corte Suprema de Justicia desde hace mucho tiempo, a la luz, entre otras, del principio de la buena fe y de lógicas contractuales. Entonces, todo esto para decir que miren ustedes los problemas de reconocimiento de identidad que permanentemente tiene el juez de lo contencioso administrativo. Es que jurisdicción de lo contencioso administrativo en América somos el único país que hay. No tenemos dónde compararnos, porque somos el único estado con jurisdicción de lo contencioso administrativo. En el mundo occidental se cuentan con los dedos de la mano. Entonces ya eso le cuesta a uno trabajo. ¿Quién soy yo? ¿Quién vengo siendo yo? Se pregunta el juez de lo contencioso en una realidad de derecho comparado indiscutible. Pero si a eso le agregamos, yo ya no soy el juez de la contención del poder solamente, sino yo soy el juez de la administración, y soy el juez de la administración porque se justifica un derecho distinto, y ese derecho distinto a veces no es tan distinto, y a veces no solamente no es tan distinto, sino que es igual al derecho civil. Pues obviamente ahí hay un reto, en mi opinión, trascendental, y por eso quise comenzar por acá, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y es el reto de entendernos. ¿Qué somos y qué venimos siendo? En una lógica en la cual somos el juez de la administración y no el juez de la contención del ejercicio del poder. Esa es la primera reflexión que quisiera quedarme en esa mucho tiempo, pero paso rápidamente a las siguientes para no ser conchudo con el tiempo y para darle paso a una charla con ustedes. Bien, construcción y reconocimiento del precedente. Yo a este le puse entre la experiencia y la construcción de una técnica. ¿Qué quiero señalar con esto? Cada vez está más sobre la mesa la discusión de la fuerza del precedente, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Cuál es esa fuerza? ¿En qué consiste? ¿Cómo opera en el tiempo ese precedente judicial? Ese es un tema que cada vez está cogiendo más fuerza. Pero cada vez está cogiendo más fuerza desde una perspectiva, en mi opinión, teórica. Si se quiere, de análisis comparados, pero eso a veces nos llevan a desconocer una realidad.
A mí en esto me encanta torear a los constitucionalistas y por eso estar sentado donde estoy sentado. O sea, si hay un juez creador del derecho en la historia de Colombia es el juez de lo contencioso administrativo. No hay duda de eso. Y cuando nos enseñan con una lectura ortodoxa el artículo 230 y nos dicen que los jueces no crean derecho, pues nosotros en el contencioso administrativo les decimos, mírenos, o sea, nosotros no hemos sido sino derecho pretoriano y hay temas enteramente creados por la jurisprudencia, mucho antes de la Corte Constitucional, mucho antes de que la Corte Constitucional hablara de un derecho vivo, de un derecho que tiene que ser creado y renovado permanentemente por el precedente, y aquí no estudiábamos técnica del precedente, pero lo vivíamos. Aquí un profesor de responsabilidad extracontractual del Estado de hoy, pero también el que nos dio clases a nosotros, a los más viejos que estamos aquí sentados, que somos pocos, pero también los que le dieron clase a esos profesores nuestros en materia de responsabilidad extracontractual del Estado, ¿qué método tenían? Chupar jurisprudencia. Leer jurisprudencia, porque ese era el derecho y la responsabilidad extracontractual del Estado. ¿O dónde está la norma que alude a la falla del servicio? ¿O dónde está la norma que se refiere al riesgo excepcional? ¿O dónde está el daño a la salud? ¿O dónde está una cantidad de instituciones, no solamente sustantivas del derecho de responsabilidad, sino que también tienen que ver con los perjuicios? Aquí tenemos a nuestra profe de perjuicios, a Juliana Santaella. Y en materia de perjuicios, los perjuicios no eran los que decía la ley, sino los que decía el juez que iba a reconocer. Y entonces, y ahí ni siquiera había Constitución del 91. Y tenemos a un juez creador del derecho, con una amplísima experiencia creando el derecho, pero sin que hiciéramos foros sobre la fuerza del precedente y qué quiere decir el precedente y hacia dónde va el precedente. Cuando nuestro CEPACA reconoció instituciones como las sentencias de unificación, como el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, ahí el CEPACA no está haciendo nada distinto a tratar de positivizar una experiencia de muchos años, de muchas décadas, de un juez que ha sido creador del derecho, y un juez que históricamente ha creado el derecho, pero que no nos preocupamos tanto por la técnica sobre esa fuerza del precedente o no. Y yo creo, así lo sostenía, y aquí me voy a sentir un poco repetitivo. Hace 8 días o 15 días estaba en el Congreso del Instituto de Derecho Procesal en Medellín y me invitaron a hablar del efecto de la jurisprudencia, el contencioso administrativo en el tiempo, los efectos en el tiempo. Y yo decía, yo trataba de decir una idea que es cariñosa. O sea, yo no estoy invitando a que no estudiemos la fuerza del precedente y a que no analicemos la técnica de la fuerza del precedente y que la estudiemos con mucho juicio. Pero lo que yo sí quiero invitar es a que pensemos en toda nuestra experiencia y todo lo que tenemos para aprender de nosotros mismos en la forma como se manejó esa fuerza del precedente y esa fuerza del precedente en el tiempo por parte del contencioso administrativo. Yo creo que eso es muy importante que nosotros lo hagamos. Y cuando aparecen unas normas en el derecho positivo que nos dicen, ojo que hay unas vainas que se llaman SU, y ojo que hay un recurso extraordinario que permite que uno le pueda decir, este juez de abajo no está cumpliendo con el juez de arriba. Y cuando hay instituciones que en materia de procedimiento administrativo le dicen a la administración pública, pilas porque usted ya tiene un precedente en ese tema y tiene que fallar conforme con él, de pronto con esas instituciones que han sido positivizadas, nos hemos metido en unos rollos distintos y en unos rollos que tienen que ver con idea jurídica y con forma de entender el derecho. Yo advierto una tendencia en el Consejo de Estado actual de hacer una equivalencia en no pocas oportunidades entre la regla o la subregla jurisprudencial y las reglas legales. Y les pongo ejemplos de todos los días. La regla de unificación tiene que ser explícita. Eso es algo muy nuestro. Eso de que la regla de unificación tiene que ser completamente explícita es algo muy nuestro, al menos en la experiencia del Consejo de Estado en lo que respecta a la creación del derecho. El Consejo de Estado creaba derecho y no había una parte de la sentencia que dijera, aquí va la regla de unificación. Y sin embargo se entendía como una regla de unificación. Tiene que ser explícita. Y cuando tiene que ser explícita, y yo creo que con esto no estoy hablando de ningún aspecto confidencial,
cuando en el Consejo de Estado hacemos sentencias de unificación, y obviamente mi experiencia es fundamentalmente por la sección tercera, a lo que más tiempo le dedicamos es a cómo queda la redacción de la regla de unificación. No, es que le faltó una coma, es que le falta un pero, es que le falta esta palabra, cambiémosle el adverbio. ¿Por qué? Porque estamos identificando una regla o una subregla de creación jurisprudencial con una regla legal. Y queremos prever, así como muchos de acá nos enseñaron, a entender que el derecho es omnicomprensivo, que el derecho es perfecto, que el derecho es armónico y que no puede caber la más mínima duda de nada. Y ese rigor, en mi opinión, entre comillas, porque no estoy de acuerdo con él, y hay voces bien autorizadas, hay una tesis doctoral que se hizo aquí en el externado por parte de Carolina Dake, que en mi opinión está dando un jalonazo de orejas bien importante a la unificación de la jurisprudencia en lo contencioso administrativo. Y cuando nosotros nos estamos dedicando a ese punto es porque no podemos dejar de ver la regla jurisprudencial igual que una regla legal. Y son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Una es una norma previa y esto es una norma posterior. Esto es una norma que se construye sobre un caso. Y ahorita les traigo algunos ejemplos en los cuales uno está viendo que está la obsesión por crear reglas de unificación jurisprudencial en la nueva labor positivizada en el CEPAC, que estamos unificando jurisprudencia sin que el caso dé para crear la regla. Eso es un absurdo. O sea, eso es un absurdo. ¿Cómo vamos a crear reglas jurisprudenciales sin que el caso dé para ello? Y lo estamos haciendo. Pero les muestro más vicios para que vean ustedes cómo estamos de obsesionados y comparando una regla legal con una regla jurisprudencial. Hay un debate también inmenso en el seno del Consejo de Estado si la regla jurisprudencial tiene que estar en la parte resolutiva. Y la gran mayoría de las sentencias de unificación están incluyendo la regla de unificación en la parte resolutiva de la sentencia. Es decir, si no hay un numeral que diga unifíquese la sentencia en el siguiente sentido, 2 puntos en la parte resolutiva, entonces no hay una regla jurisprudencial y no hay una labor del juez creador del derecho. Y yo creo que esto, todo bien, sí, y yo creo que esto a un juez que esté aprendiendo a crear reglas jurisprudenciales, va y venga, pero al juez que más experiencia tiene en el país de crear derecho a partir de la jurisprudencia, en mi opinión esto es un absurdo. Pero lo estamos discutiendo y yo me atrevería a decir hoy que la tesis mayoritaria en la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado se inclina a que la regla de unificación de jurisprudencia deba estar en la parte resolutiva. Entonces, y esos son los debates. Esos son los debates. La regla quedó bien hecha, quedó mal hecha. La regla debe tener pretensiones universales. En el Congreso de hace una semana o de 2 semanas en Medellín, uno de mis compañeros de panel, un compañero de ejercicio del Consejo de Estado que se retiró hace poco, Martín Bermúdez, la tesis de él era mostrar cómo las reglas de unificación del Consejo de Estado son reglas generales abstractas. Menos mal yo no estaba solo, estaba Carolina Day, y entonces me decía, no, nosotros no creemos que pueda llegar a hacer eso, pero a mí me parece que hay una comprensión muy fuerte a entenderla como una regla general y abstracta, y ese me parece un punto pero bien delicado. Yo les traía, y no quiero cansar con eso, algunos ejemplos donde uno ve técnicas distintas del juez de lo contencioso administrativo creando reglas de derecho. Yo para el Congreso de Medellín de procesal de la semana pasada, intenté como leer jurisprudencia y ver, bueno, cuáles son las técnicas que estamos empleando. Simplemente se las cuento rápido porque puede ser interesante para esta discusión. Regla creada y aplicada por primera vez. Bueno, eso sí no tiene misterio. Por primera vez se va a crear una regla sobre un determinado tema y listo. Les doy un ejemplo clarísimo. Salió una reforma legal muy sonada y que muchos de ustedes conocieron, que establecía un control automático del Consejo de Estado sobre todos los juicios fiscales que hiciera la Contraloría, sí, o sobre unos juicios fiscales que hiciera la Contraloría, ¿cierto? Entonces aparece una norma legal. Y primero unos autos y después unas decisiones de sala plena del Consejo de Estado que dijeron, exceptuó la inconstitucionalidad y crean una regla. A partir de ahora nosotros no somos jueces automáticos de eso.
¿Por qué? Porque eso es contrario a la Constitución y fue la lectura que le dio el Consejo de Estado. Entonces, casos en los cuales se está creando por primera vez una regla a través de jurisprudencia. Convivencia de reglas divergentes y selección de la preferida, que eso pues en materia constitucional sí que han estudiado esa técnica de la creación jurisprudencial. Eso está pasando todos los días en sentencias de unificación, principalmente de sección tercera y segunda. ¿Por qué? Porque hay subsecciones y porque, muy triste, pero el operador judicial, si le cae en una subsección ya sabe su suerte, y si le cae en otra, su suerte puede ser distinta y contraria. Y obviamente eso no puede pasar. Y como no puede pasar al interior de las secciones, estamos diciendo, miren, aquí hay dos posiciones, ambas son válidas, ambas son conforme a derecho, pero vámonos por una. Pero vámonos por una de ellas. Y yo creo que eso hay que hacerlo. Y cuando eso se hace, que lo digo no por una defensa institucional, sino por compartir una experiencia institucional, es muy difícil lograrlo. Es muy difícil lograrlo y cuando lo logramos, entonces el efecto en la calle es, ay, pero hubo 3 salvamentos de voto. A mí esa crítica a la unificación jurisprudencial, a mí me raya, porque es que el salvamento de voto es un deber y es un derecho de un juez plural. Y si quedó con salvamento de voto, no por ello deja de ser de unificación, porque hay un esfuerzo muy loable de una sección, por ejemplo, en los casos que estoy poniendo, por escoger entre 2 o 3 posiciones disímiles, una de ellas, y decir, a partir de ahora nos vamos con esta, aunque no esté de acuerdo. Y por eso hay que dejar constancia en un salvamento de votos. O sea, yo no le veo un misterio al respecto. El distinguishing también se está abriendo puertas bien interesantes en la jurisprudencia del contencioso administrativo. Y creo que lo está haciendo, y creo que lo está haciendo bien. Perdónenme que traiga temas que me son más afines, pero es con lo que trabajamos todos los días. Hace poquitico, el 25 de mayo de este año, la sección tercera abocó conocimiento para decir, en desplazamiento forzado puede haber unas lógicas distintas al de otros graves violaciones de derechos humanos que podrían obligar a que tengamos una posición distinta a la de esa sentencia de unificación de 2020. Y abocó conocimiento para ello, entre otras por peculiaridades de daño continuado que puede existir en el marco del desplazamiento forzado. Eso me parece interesante y muchos ejemplos también se podrían poner ahí al respecto. Y bueno, en overruling, eso sí está pasando siempre. Creo que eso es uno de los aspectos positivos de llamar SUs y no llamar SUs. Creo que cuando estamos haciendo overruling lo estamos haciendo de frente. Creo que se está diciendo esto hasta hoy era y a partir del momento pasamos a lo siguiente. Yo creo que eso es importante y creo que esto es uno de los grandes logros de esa obsesión por la técnica del precedente que hoy en día nos está invadiendo. Yo creo que eso es un aspecto importante. Esta es lo que se conoce en la doctrina anglosajona como formulación no aplicada o regla latente, es lo que les comentaba ahorita que me parece muy preocupante. O sea, tengo varios ejemplos de sentencias en los cuales el contencioso está creando la regla latente, está creando la regla, está creando el precedente, está unificando jurisprudencia y el caso no da para ello. Es decir, no resuelvo el caso con la regla, pero unifique. Yo creo que eso no puede ser. Yo creo que eso no puede ser. Y creo que eso está desnaturalizando la lógica de la regla jurisprudencial. Y el último puntico es el de la prospective overruling, esa técnica transversal de regla anunciada que cada vez lo está dejando más el Consejo de Estado, pero hay una época en la cual todo era jurisprudencia anunciada. Entonces vamos a anunciar que de ahora en adelante, yo creo que cada vez le está dando menos miedo a la jurisprudencia del Consejo de Estado decir esto tiene efectos inmediatos y qué. Yo estoy leyendo un poco eso en ese sentido. Bueno, no sigo en esto porque, como les digo, ahí es un barniz que puede ser interesante y paso a la tercera reflexión, que es la que tiene que ver con la defensa del patrimonio del Estado y con la defensa del erario público. Lo digo porque está documentada. Y es lo siguiente, en el año 2012 y siguientes, en la sección tercera del Consejo de Estado, de nuevo excúsenme que hable de una experiencia de la sección en la cual trabajo, pero en la sección tercera del Consejo de Estado
se empezó a hacer cada vez más evidente la preocupación del exceso y de las cuantías de las condenas en contra del Estado. Y esa reflexión, que es una reflexión por todos conocidas de política judicial, que tiene distintos ámbitos, ocupó al juez de lo contencioso administrativo y, como les digo, está documentada. Hay unas actas de la sección tercera que además no son cualquier actas, sino son unas actas a través de las cuales la sección tercera anunció que iba a unificar jurisprudencia en materia de perjuicios. Entonces, y uno de los motivos por los cuales, si no el motivo principal, era esas condenas excesivas en contra del Estado. Eso podrá tener personas que estén de acuerdo, otras personas dentro de las que me encuentro que no estamos de acuerdo con esa reflexión judicial y menos con un juez de responsabilidad, menos por parte de un juez de responsabilidad. El juez de responsabilidad está para declarar la responsabilidad, no para decir si es mucho o muy poquito, si el Estado la está embarrando mucho o muy poquito. Es una visión absolutamente personal, pero ese fue el fundamento de buena parte de la unificación que se produjo en los años posteriores, entre 2012 y 2014, en materia de perjuicios. Hay unas tablas que fueron hechas y dentro de esas tablas, si es lesión personal vale tanto, si es muerte vale tanto, si es tanto, o sea, si su incapacidad fue tanto, vale tanto, si es menos de tanto, la incapacidad vale tanto. Esas tablas empezaron a producirse. Aquí en el externado hay un profesor muy activo de crítica frente a ello, que es María Cecilia McCausland. María Cecilia McCausland, a propósito del rol de la equidad del juez y el juez de la responsabilidad, ha dicho, pero ¿cómo así que el juez entonces previamente se mete en un lazo entre todos y dice nunca podrá exceder de tantos salarios mínimos, así sea el caso más aberrante? Así sea el caso más aberrante. Porque si bien se previeron en graves violaciones de derechos humanos superar esos topes en algunos eventos, eso no está ocurriendo. Y los que nos atrevemos a insinuar en la jurisprudencia de la sección tercera que hay graves violaciones de derechos humanos que deberían suponer clarísimamente sobrepasar esos topes, nos está tocando dejar esas ideas en salvamentos de voto, porque no suele ser la posición mayoritaria en ninguna de las subsecciones de la sección tercera del Consejo de Estado. Entonces, ahí hay una tendencia, y hay una tendencia que viene como anillo al dedo, porque también hubo una sentencia que se materializó de esa manera, y es el enriquecimiento sin causa. En el 2012 se produjo una sentencia de unificación del enriquecimiento sin causa, eso es de 19 de noviembre de 2012, conocida por algunos de ustedes, y el trasfondo que había en esa época en la sección tercera del Consejo de Estado es que muchas condenas al Estado y muchas condenas al Estado, ¿por qué? Pues porque el Estado no cumplía con las formalidades a la hora de contratar con Ley 80, suscribía de palabra, de viva voz, creaba un mandato, lo que fuera, y generaba esa relación, se generaba una conciliación en sede administrativa, y si no se lograba esa conciliación, pues se venía un proceso judicial en el cual el Estado decía, pues sí, no, en realidad sí le hice ese encargo y no hay nada que hacer. Entonces, no podemos perder de vista que esa unificación que se produjo en 2012 fue una unificación que estuvo motivada por ello. Es decir, hombre, no más. Lo que se quiso en el 2012 fue no más. Se está exagerando de la figura del enriquecimiento sin causa, se está haciendo abuso de ella. Y por ese motivo tenemos que darle o cerrarla, crear algunas hipótesis, tratar de darle la justa medida, porque resulta que hay una norma de imperativo cumplimiento, la Ley 80, que dice que para que se perfeccione un contrato estatal, este tiene que constar por escrito. Esta filosofía del 2012 tuvo una confrontación con la realidad actual, que en mi opinión es otra, con una reciente sentencia de unificación. La sección tercera unificó el 31 de julio de este año en enriquecimiento sin causa, y en esa sentencia, que es uno de esos ejemplos además en los cuales se está creando una regla jurisprudencial y un precedente sin que el caso dé, porque no hay una condena de enriquecimiento sin causa, están diciendo las causales taxativas del año 2012 fueron muy restringidas y no pueden entenderse de manera taxativa. Sin embargo, y esto es una opinión personal que expreso,
en un voto disidente de esa providencia, en un salvamento de voto, están tratando otra cantidad de medidas que, en mi opinión, no solamente están restringiendo el enriquecimiento sin causa, sino que, en mi opinión, están acabando con la institución del enriquecimiento sin causa. Yo veo muy difícil, con base en los postulados jurisprudenciales que se están esbozando por parte de la sección tercera, que en el futuro pueda haber condenas por enriquecimiento sin causa. Tan así es que en la sentencia que decidieron para unificar no condenaron. Y digo no condenaron porque yo me aparté de la decisión mayoritaria. ¿Qué advierto yo acá? Yo advierto que cuando se hacen construcciones sustantivas en la jurisprudencia del contencioso administrativo que están fundadas en la defensa del erario público, se producen este tipo de distorsiones. Tarde o temprano se generan este tipo de distorsiones. No solamente, vean ustedes, el enriquecimiento sin causa se está reduciendo al punto de no existir, y ojo, el enriquecimiento sin causa es un principio del derecho, y es un principio del derecho que tiene origen en el Código Civil y que además ha tenido un desarrollo jurisprudencial inmenso. Pero también en materia de perjuicios, ya no son pocas las sentencias que están diciendo, pero aquí será que sí, pero aquí será que no. ¿Por qué mandamos para el chorizo la equidad judicial, lo que antes se llamaba el arbitrio judici? ¿Por qué? ¿Por qué el Consejo de Estado, sobre pretexto de esas tablas, abandonó la alteración de condiciones de existencia para meterse en una categoría de perjuicios o daño a la vida en relación, para meterse en una categoría de perjuicios que es la de daño a la salud? Y muchas veces el juez se está dando cuenta que el daño a la salud no está cubriendo, no está satisfaciendo, no satisface el reconocimiento de un perjuicio que se llama distinto y que tiene una esencia distinta y que tampoco es moral, como es esa alteración de condiciones de existencia o ese daño en la vida en relación. Entonces, de nuevo, creo que aquí puede haber un trasfondo. Y el trasfondo es que la preocupación por el erario público, cuando motiva creación de reglas jurisprudenciales, puede tener unos efectos distorsionadores en lo sustantivo que me parecen muy delicados, y ese era el tercer y último mensaje. Recojo. Lo primero y lo más importante, mil gracias. Yo he tenido una actividad principalmente en esta charla de autocensura, porque como se pueden dar cuenta, son todos temas que me apasionan y quisiera tratarlos más a profundidad. Pero cuando yo me senté a pensar y dije, hombre, esto es muy grande, como tendencias, como problemas, como retos, ¿yo qué escogí? Escogí el reto eterno, y es que nos entendamos como juez de lo contencioso qué somos, porque si no sabemos qué somos, creo que el rumbo es distinto. En segundo lugar, que nos acordemos que tenemos una gran experiencia en materia de precedente, de creación de regla jurisprudencial, y que, sobre texto de una técnica que debemos tener presente cuando unifiquemos, es probable que estemos haciendo las cosas no siempre tan bien, pero sobre todo que confundamos la regla jurisprudencial con la regla legal, con todo lo que ello supone. Y en tercer y último lugar, tratar de mostrar con algunos casos particulares que cuando el juez de lo contencioso, sobre todo el juez de la responsabilidad, se preocupa por el erario público, eso puede generar unas distorsiones sustanciales en lo que respecta a instituciones, principalmente en el ámbito de la responsabilidad. Muchísimas gracias. Bueno, Alberto, doctor Montaña, muchísimas gracias por esta maravillosa eh, cátedra. En realidad, claro, cuando era verdad, y tiene toda la razón, el encuadramiento de mándame el título, yo le mandé el título y él asumió el reto completamente, pero creo que has asumido el reto de una manera maravillosa, porque justo precisamente el tema de el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que pareciera un tema que está ya redicho, es una problemática y una problemática del derecho público en nuestro país, y es determinar cuáles son los actos de la administración, si es solamente los actos de la administración, si es todo donde la administración está, y es de la mayor importancia. El segundo tema es, y este tema relacionado con, y es verdad, cuando estudiábamos derecho administrativo, ahora acordándome, ahora que tengo al doctor Lafón aquí al lado, fue mi profesor,
al final lo que hacíamos era estudiar casos y estudiar jurisprudencia. Y en el último caso, que es un caso que hemos hablado con el doctor Humberto Sierra, y es particularmente hubo en su momento en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado un informe que luego nunca lo publicaron, y era el ejemplo si el Estado, cómo le iba al Estado, si al Estado le iba bien con el Consejo de Estado, o si al Estado, los intereses del Estado le iba bien con el Consejo de Estado, o si le iban con los tribunales de arbitramiento. Y obviamente me acuerdo yo, un domingo, todos nos conmocionamos con la entonces directora, que salió con una además de esta universidad, la doctora Adriana Guillén, muy importante, y nos dijo que había sacado con Aida Patricia Hernández y mucha gente muy de nosotros, de nosotras aquí en la universidad, un tema interesante sobre es que al Estado le va mejor en los tribunales de arbitramiento que en el Consejo de Estado. No, esa fue como la determinación que sacamos, y fíjense que eso de pronto pudo venir y determinar esa sentencia que tendremos que invitar al doctor Sierra, a la doctora Maricela Macaulay, porque, y aquí que está María Juliana Santaella, comentarista del tema de los perjuicios, porque sí es verdad que los graves violaciones de derechos, al final, como dijo el doctor Alberto Montaña, y pues es un poco maniatado. Ahora le doy la palabra al doctor Humberto Sierra y luego le daré la palabra a todos. Alberto, eres toda una, bueno, aquí ya hemos dicho Bad Bunny, hemos dicho Yamil Amar, o sea, ya podemos decirle, eres un, bueno, el Joe Arroz, es un administrativo, porque aquí como tengo al doctor Lafont, hay que sacar aquí el Caribe. Pero está el doctor Pisa, el doctor Edgar Rosales, hay muchos también colegas, ex consejeros de Estado, y muchos colegas, su despacho y el Departamento de Derecho Administrativo presentes aquí. Doctor Sierra, la palabra es suya. Muchas gracias. Sí, dentro de la práctica que tenemos, querido Alberto, pues por Alba hace los comentarios iniciales y yo me encargo también de hacerlo y inaugurar, en este caso, una serie de inquietudes que quisiera compartir contigo para ver si lo consideras una reacción de tu parte. Lo primero, pues me parece muchísimas gracias. Ya era hora de que empezáramos a hacer esto en la cátedra. Es decir, tenemos un ciclo de intervenciones y de análisis sobre la administración de justicia en nuestro país. Hasta ahora hemos hecho las intervenciones que hasta ahora se han hecho, han sido generales. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las consideraciones generales? Los distintos enfoques para entender la problemática de la justicia. Y dentro de esos, la anterior expositora, la doctora Claudia Espósito, hizo un planteamiento a propósito de la administración de justicia y ya aquí entramos en materia. Entramos en materia de problemas concretos que hay señalas. No me quedó clara una cosa, y es cuál es la distinción entre juez de la administración y juez del propósito administrativo. Yo sé que tú lo explicaste diciendo que el juez administrativo es un juez especializado, porque todas las jurisdicciones son especializadas. Entonces no veo cuál es el punto. Yo como entendí la intervención, lo pongo de esta manera, digamos, la intervención tuya me parece interesante desde esta perspectiva, porque nos trae unos temas de reflexión del primero. En primero, la reflexión de cuál es el objeto de la jurisdicción. En segundo, cuáles son los propósitos de la jurisdicción. Y en tercer lugar, los efectos o los despropósitos que se pueden generar dependiendo de la perspectiva que uno asume. Respecto del objeto, pues listo, que es el acto administrativo, que la responsabilidad, que los contratos, me parece interesante cómo se va dando ese proceso y fue muy ilustrador lo que nos acaban de señalar. Pero lo de los propósitos, miremos lo interesante. ¿Cuál es la razón de ser? Lo digo porque es que lo mismo lo reflexionamos en la jurisdicción constitucional. Uno de los elementos de por qué la justicia constitucional. La justicia constitucional está para evitar el propósito, uno. Dos, para legitimar el derecho, darle credibilidad al derecho. Había cuenta que la gente no cree en el derecho. Ese tema que tú estabas señalando me parece de la mayor relevancia. Ahora acá es el juez como un juez aplicador del derecho, como corrector de la administración, como padre mayor de la administración que ayuda a corregir los excesos o los despropósitos que en un momento pueda dar, y luego lo del juez especializado que señalas. Lo interesante aquí son los efectos, que un poco me parece que son los de lo que, por lo menos insisto, como la he visto.
¿Cuáles son los efectos o consecuencias de estos propósitos que se están dando? ¿Qué es lo que está pasando? Quizá por falta de claridad en los términos que está señalando. Uno, y me gustaría ver qué opinan de eso. En la justicia constitucional está buscando la legitimación constante del derecho, está generando problemas de seguridad jurídica y está generando problemas de estabilidad del derecho. Y también está generando problemas de cosas juzgadas, que no hay claridad respecto de cuándo se acaban o no se acaban los procesos. Y eso para, entre mayor cobertura tenga el control, pues eso requiere una mayor capacidad de decisiones, es decir, una reducción de la cosa juzgada absoluta. De hecho, ese tema que trataste en Medellín, del efecto de mi tiempo, lástima, tengo que mirarlo, voy a mirarlo porque me ha pasado un fenómeno, y es que yo te lo consulté en su momento, y que le he preguntado a varios consejeros de Estado cómo son los efectos en el tiempo de la declaración de un motivo de acto administrativo, y he encontrado que no hay un consenso entre ellos, o cada uno me da una versión diferente, o debe ser que yo no lo he entendido, pero parece ser que el hecho de que hayas hecho la conferencia meritaba la claridad de este punto para mostrar. El tema de las sentencias, el efecto en el tiempo de las sentencias y los efectos en general de las sentencias del Consejo de Estado son de la mayor interés. Las sentencias integrales o estructurales del Consejo de Estado están también en esa misma línea. La sección primera, con el tema de los medio ambiente, eso es dicho, la Corte Constitucional se queda pañales respecto de todas las órdenes, intervenciones y modalidades que tiene la jurisprudencia. Un aspecto de eso, de esa tiza expansiva que está teniendo la justicia administrativa para tratar de legitimar el derecho, para tratar de cumplir con estos propósitos, está en una cosa muy interesante que acabas de indicarnos a nosotros, y son los mecanismos de control de constitucionalidad que está haciendo el Consejo de Estado. Es decir, decisiones con reglas que tienen efecto general a propósito de leyes. Entonces, lo que señalabas acá, hay muchas sentencias de la Corte en donde argumentando constitucionalidad o argumentando inconvencionalidad terminan haciendo reglas generales y directamente creando reglas como si fueran leyes. Es decir, lo que le criticamos al gobierno con la utilización de la sesión de inconstitucionalidad con efectos generales, recuerden. Entonces, eso es lo que está haciendo el Consejo de Estado. La regla esa de la Contraloría, el juicio de la Contraloría, ¿cómo debe hacerse? No, no se va a aplicar. Y vamos a decir cómo se va a aplicar. Le hacen una excepción de inconstitucionalidad con efecto general. Entonces, están utilizando ese tipo de figuras. La aplicación del control de convencionalidad en más de una ley, y está inclusive, digo Consejo de Estado en la sección tercera, eso que dijo la ley estatutaria no es válido, así es como se tiene que aplicar la responsabilidad del Estado por hechos del juez. En fin, y no quiero extenderme más allá porque tú eres el protagonista, pero que son tantos los temas interesantes que por ejemplo, me parece interesante en clave esta de mirar cuáles son los propósitos que se persiguen y cuáles son las disfunciones que genera una inadecuada comprensión de ese objetivo. Está el tema de lo que señalaba en mi tercer punto, de la protección del patrimonio del Estado. Y la pregunta es, esa dilación tan profunda que tienen los procesos en la sección tercera, la responsabilidad, es parte, se lee como una práctica del Consejo de Estado para no generar una decisión inmediata de condena al Estado en muchos de esos casos. Esa dilación en los casos es genera una circunstancia de ese tipo. Y en más de un tema, en la misma sección cuarta, en los temas tributarios, unas decisiones que a veces son absolutamente ajenas a cualquier control de constitucionalidad, pero como se trata del Estado, no se cae la ley y no se respeta. Es eso para decir que me parece de la mayor relevancia y me parece muy interesante estas reflexiones que te agradecemos, porque nos muestran que estas desviaciones o estas dificultades o avisos de cuidado que debe de navegante que nos genera la jurisdicción constitucional están dándose en igual y quizás en una forma incluso más agravada en la justicia contenciosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sierra. No sé, doctor Montaña, si quiere contestarle al doctor Sierra ese comentario o pasamos las preguntas, lo que usted quiera. Pues ustedes mandan, yo aquí obedezco. Una reacción pequeñita, porque Humberto menciona los tres temas. En el primero, lo del juez de la administración o el juez de contención de la administración,
yo que pretendía poner de presente, si la jurisdicción de lo contencioso administrativo nace como el juez de los actos administrativos, eso, no solamente en términos de antecedentes de la ley, ni en los comentaristas que empezaron a desarrollarlo, eso era exclusivamente contención del ejercicio del poder. Es decir, cuando usted ejerce prerrogativas, cuando usted impone su voluntad frente a otros sujetos de derecho, ahí se activa una lógica del juez de lo contencioso administrativo. En los otros casos no, porque la administración actúa como si fuera un particular más, que eso además es muy de la línea de una teoría francesa del siglo XIX, que es la gestión pública y la gestión privada de la administración. Cuando el juez de lo contencioso comienza a volverse juez de la responsabilidad de la administración, ahí no necesariamente se va a enfrentar a esos actos administrativos. Entonces, cuando yo me refería a la contención de la administración, no es que deje de serlo, sino que cuando se vuelve el juez de la administración, por el hecho de que sea administración, aquí tiene su juez, yo me refería a un juez que no solamente se está metiendo con esos actos administrativos, sino se está metiendo con ámbitos que históricamente además eran de la justicia ordinaria. ¿Y cuál es la justificación? Un tratamiento diferenciado. La justificación inicial era eso. Usted pues le va a dar unos matices, le va a dar un tratamiento diferenciado y por eso le toca a usted y no le toca al juez civil. Pero si esos elementos distintivos de la justicia civil o esos elementos de derecho administrativo desaparecen o ceden espacios del derecho civil, es ahí donde me parece interesante sentarse hoy y decirse, bueno, entonces, como les decía, ¿qué venimos siendo? O sea, era un poco esa la distinción. Segundo puntico, yo también creo que a la hora de pensar en el análisis y lo que estamos haciendo sobre reglas y sobre precedente y jurisprudencial, yo creo que los efectos en el tiempo son un tema tremendo. Son un tema tremendo. Y yo ahí simplemente pondría una alerta sobre un punto que es elemental, pero que generará reflexiones distintas a lo que ocurre en la Corte Constitucional. Nosotros, en el contencioso administrativo, los juicios objetivos de legalidad es lo que menos hacemos. Somos jueces de jueces objetivos de legalidad, pero son muy poquitos los juicios objetivos de legalidad. O sea, nulidades por inconstitucionalidad, esa vaina no pasa nunca. O sea, pasa muy poquito, que además es de competencia de sala plena. Y nulidades simples, pues sí, conocemos en la primera, conocemos en la tercera, se conocemos en distintas secciones, pero no son de una cantidad, o sea, son un porcentaje que es bastante reducido si comparamos otro tipo de controversias donde están de por medio los perjuicios. Entonces, obviamente, crear reglas jurisprudenciales en juicios objetivos de legalidad y de constitucionalidad es distinto a crear reglas jurisprudenciales resolviéndole el caso al señor Pérez o a la compañía tal en el contrato con la administración o a la persona que fue sancionada por X o Y superintendencia. Entonces, ese es un aspecto también que en materia de efectos en el tiempo vale la pena mucho tener en cuenta. Sí, señor. Para señalar que, digamos, la preocupación, lo interesante en la cantidad, el número creciente de demandas ante la Corte Constitucional por derecho viviente, que no son otra cosa que demandas contra la jurisprudencia del Consejo de Estado. Cada vez son mayores, es lo que quiero decir. Pero ese es el punto para decirte que nosotros no le prestamos mucha atención o no lo ven de esa manera, pero hoy en día todo eso, incluso a propósito de casos concretos, está haciendo que cada vez más de demanda por derecho viviente, que no son otra cosa que... Claro, inclusive en ese tema, Humberto, hace poquito revisamos, no porque no lo revisamos, nos informábamos en la sección tercera de una situación como esta. Es muy difícil unificar. Finalmente se llega a una sentencia de unificación, con todas las vicisitudes que eso pueda generar, con todos los salvamentos de otro que traiga, pero finalmente llegamos a una sentencia de unificación en un punto. Vía tutela está llegando a la Corte Constitucional y es una sentencia de unificación del Consejo de Estado. Es decir, vía tutela se está también cuestionando lo que decidió unificar el Consejo de Estado. Entonces, eso es un asunto bien problemático. No es cualquier decisión del Consejo de Estado, sino una sentencia de unificación en que vía tutela, estamos esperando ahorita un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre un punto. Entonces, ahí hay unas tensiones que me parecen bien importantes. Y finalmente, en el tercer tema, todas las de la dilación, completamente de acuerdo, y yo le agregaría, le pondría más drama.
el drama que siente el juez de la responsabilidad cuando le toca condenar en abstracto. Una condena en concreto se puede estar tardando unos 5 años más para la persona. Y se está volviendo obligatorio que el Estado no pague. Y como el Estado no paga, entonces viene el Ejecutivo. Entonces, a esa dilación y a esa preocupación del erario público, agrégale lo que está más allá de la sentencia, por ejemplo, el tema de los ejecutivos por sentencia judicial, que es un tema muy, pero muy dramático, y las sentencias en abstracto, que a veces toca darlas, pues es un tema, pero dramático a morir. Creo que estoy siendo generoso con 5 años, ¿cierto? Sí, muy Yo siendo generoso. generoso con 5 años más. Bueno, doctor Mizaña, tengo 2 manos alzadas en la presencial, el doctor Rafael Lafón y María Juliana Santaella, y tengo una persona de la virtual que está conectada, que se llama Gloria Díaz Brochet, que también está... Mi querida compañera Gloria Díaz, compañeros de pupitre. Bueno, listo, me parece muy bien. Ahí ahorita a la doctora Gloria Díaz le vamos a dar. Doctor Lafón, la palabra es suya. Siga, siga. Bueno, Juli, si quieres ponerte al lado del doctor Sierra y el doctor Oscar Darío Amaya, para que los que están también te puedan ver, Juli. ahí estoy. Perfecto. Muchas gracias, primero que todo, por la conferencia. Yo quisiera simplemente hacer un comentario y no meter en el tema de perjuicios, porque si no, acá nos podemos quedar toda la tarde, porque me llama la atención algo frente al precedente. Y es que, como bien lo dijo, el precedente es para unificar cuando hay 2 o 3 posturas distintas, ponernos de acuerdo, si no se compartan con algunos, de eso se trata, pero decir, vamos con esto. Pero pareciera haber como una idea generalizada según la cual el precedente, perdón, la sentencia de unificación es para sentar precedentes exclusivamente. Entonces, cuando se quiere que todos los casos o que ciertos casos se hagan de una manera, se saca una sentencia de unificación. Y tal es así que el artículo 10 de la 1437 dice que las autoridades dentro del marco de sus competencias deberán resolver los asuntos teniendo y deberán tener en cuenta las sentencias de unificación. Como si las sentencias de unificación fueran lo único que genera precedente. Y yo creo que no, porque eso deja de lado además la teoría maximalista y minimalista que trae también Carolina Day en su libro, y la teoría de las diferencias jurídicamente relevantes del caso concreto. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer precedente cuando se tiene una idea según la cual la sentencia de unificación es la que crea precedente, pero hay una cantidad de casos que se encuentran, digamos, en el marco de sentencia de unificación, pero con hechos jurídicamente relevantes distintos? Julián, es un comentario, pero no me aguanto las ganas de decir una cosita oral, ¿no? Yo justamente no hablé de sentencias que no sean de unificación, pero sí hablé del mito que se está generando a partir de la creación de la figura de la sentencia de unificación y de los instrumentos que trae el CEPACA para fortalecer el precedente jurisprudencial. No estoy diciendo que son lo malo, por el contrario, son muy loables, y tenemos uno de los hacedores, mal haría yo en criticarlos, pero por caridad, miren ustedes a esos absurdos que estamos llegando. Es decir, como en la sentencia de unificación se esfuerza el juez en crear una regla de unificación y en los otros no hay regla, es como si no existiera una subregla que es la solución del caso y como si eso no generara un precedente. Entonces, completamente de acuerdo. Yo le agregaría al absurdo que intenté plantear ese. Y es que mitifiquemos las sentencias de unificación, pero que no se nos vaya la mano, porque es que una cosa es el precedente y otra cosa es la sentencia de unificación y las reglas que se creen con ellas. Doctor Rafael Lafón. Muy bien, gracias. Yo comparto en esencia los planteamientos que ha hecho el doctor Alberto en los 3 puntos que toca. Y quisiera ilustrar a la audiencia acerca de esos puntos y en relación con lo que se pensó en ellos en el código, que yo lo que he visto es que no ha sido mal entendido, no ha sido bien entendido, perdón, en el mensaje que se quiso transmitir. Y voy con lo primero. El propósito del código en cuanto al control de la actividad administrativa fue que el juez administrativo fuera el juez pleno de la administración.
Y por eso muchas de las facultades que se le dieron en los ámbitos de competencia al juez contencioso se trajeron del derecho privado. Hay varios ejemplos en el código, varios ejemplos en ese orden, empezando por el tema de la responsabilidad, en donde había una discusión antes del código en cuanto a la competencia, cuando intervenían particulares, etcétera, etcétera. Y si ustedes miran el numeral primero del artículo 104, cuando se determina que en materia de responsabilidad extracontractual, en lo que intervenga el Estado o un particular que cumpla funciones públicas, independientemente de la naturaleza de la actuación, el juez es el contencioso administrativo. Ahí no se dejó duda de ninguna especie. ¿Por qué? Porque antes, repito, había una controversia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción contenciosa con ciertos temas en ese orden. Igual en el tema de contratación. Si ustedes miran el numeral segundo, en armonía con el del tercero que tiene su historia, pero bueno, que aquí por razones de tiempo no contamos. Lo que se determina es una cláusula general de competencia del juez contencioso independientemente de la naturaleza del contrato. Independientemente de la naturaleza del contrato. Y se metió lo de los contratos de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, porque las leyes 142 y 143 del 94, siendo que la ley 80 había acabado con la clasificación entre contratos de derecho administrativo y contratos de derecho privado de la administración, y habló solo de contrato estatal y del juez contencioso. El único juez contencioso que estableció el artículo 75 de la ley 80 para toda clase de contratos del Estado fue el juez contencioso. Inclusive le encimó el proceso ejecutivo. Si ustedes miran ese artículo 75, habla de los procesos de ejecución y cumplimiento. ¿Por qué? Porque antes esos procesos estaban en el juez ordinario. Y cuando van al numeral quinto y encuentran que es de competencia del juez contencioso, no solamente la situación reglamentaria de los servidores públicos, sino cuando particularmente la seguridad social está administrada por una entidad pública, también se trajo del juez ordinario hacia el juez contencioso. Entonces, el propósito fundamental fue el de fortalecer a la jurisdicción contenciosa con una serie de atribuciones que estaban en el juez ordinario y que se trajeron al conocimiento del juez contencioso, así como hay otras, porque esa fue la idea, el fortalecimiento de la jurisdicción. Recuerden que en el caso francés, esa disputa entre el juez ordinario, que ya venía desde el antiguo régimen, hasta el nuevo régimen instaurado con la Revolución de 1789, dio lugar a la creación del Tribunal de Conflictos de París, ¿ok? Que se encargaba de dirimir las controversias y de resolver el caso concreto, y decía, a partir de aquí, todo esto le corresponde al juez contencioso administrativo. Entonces, esa fue la idea del código en ese sentido. Segundo, el tema del precedente. Sin perjuicio de los comentarios muy valiosos que ya se hicieron sobre el particular. La idea también fue esa, darle la trascendencia que la decisión del juez contencioso tiene para resolver los asuntos de la administración, porque lamentablemente muchas oportunidades la administración no resuelve en sede administrativa. Y entonces se presenta una figura que se llamó en su momento el desplazamiento de la función administrativa hacia el juez. Como la administración no resuelve, la gente se ve obligada a ir ante el juez. Y eso es lo que explica el diseño del artículo 10, muy bien citado aquí. Cuando hay que observar que el artículo 10 del Código está en el título de los deberes y responsabilidades de las entidades públicas. Y ese artículo 10, que es la cabeza de la figura de la extensión de la jurisprudencia, algunos no lo han entendido, establece dos figuras. La primera, la del precedente administrativo. Sirvió de ilustración el libro de Silvia Díaz sobre el particular. Porque en la primera parte del artículo 10 se determina las autoridades públicas en ejercicio de los asuntos sometidos a su competencia deberán aplicar la Constitución, la ley y los reglamentos de la misma manera como lo han hecho en situaciones anteriores. Ese es el presidente administrativo. Y consecuentemente viene la segunda figura,
con mayor razón cuando exista una sentencia de unificación del Consejo de Estado. Y hago dos comentarios ahí en relación con el tema. La Corte Constitucional en la sentencia 634 del 2011, firmada aquí por el doctor Humberto, entre otros, determinó en ese juicio de interpretativo que suele hacer la Corte Constitucional, no en pocas veces, que no solamente debían tenerse en cuenta la sentencia de unificación del Consejo de Estado, sino prevalentemente la de la Corte Constitucional. ¿Ah? Prevalentemente, esa fue la expresión que utilizó. No. Pero yo quiero aclarar una cosa, frente a los comentarios que ustedes han hecho, que son muy acertados, en cuanto a lo que es la regla de unificación. El artículo 270 del Código define cuáles son las sentencias de unificación. Define cuáles son. Y esa sentencia de unificación, entre otras cosas, y estuvo también bien el comentario sobre ese particular, observando que el Consejo de Estado desde siempre ha pedido sentencia de unificación. No es cierto que eso haya nacido con la Constitución del 91. Y por eso ahí en el artículo 270 se habla de las sentencias que expida o haya expedido el Consejo de Estado. Y son varias las modalidades de sentencia de unificación, las que resuelven recursos extraordinarios, por ejemplo. Son sentencias de unificación y resuelven casos concretos. Claro, claro, en ese sentido. Entonces, evidentemente, me parece que lo que ha venido ocurriendo, yo también lo he percibido, es que al concepto de sentencia de unificación se le está dando un giro que no corresponde a la realidad de los acontecimientos. En eso yo creo que, en verdad, a esa corporación tan cercana a nuestros afectos se le han ido las luces en ese contexto. De tal manera que, bajo esa premisa, me parece que la intención del precedente en el código estuvo muy marcada, precisamente para que el precedente, que fue otra de las consideraciones valorativas, en que la sentencia del 2011 de la Corte, en mi opinión respetuosa, incurrió en un equívoco, porque dijo que el artículo 10 había trabajado la jurisprudencia como una fuente formal de derecho. Eso no es cierto. En las actas del código quedó claramente establecido que no era esa la discusión ni la figura que allí se contemplaba. La figura que allí se contempló fue la del precedente como regla vinculante para los jueces y para la administración, no como fuente formal. Claro, claro. No como fuente formal de derecho, porque eso nos iba a meter, y así lo dejamos en las actas, en la discusión de que cuál era la jerarquía de la jurisprudencia en el ordenamiento jurídico colombiano. Estaba por encima de la Constitución, estaba después de la Constitución, estaba después del acto administrativo, y dejamos expresa constancia de que ese no era el tema. El tema era que el órgano cúspide de la jurisdicción, en los casos en que se ameritara establecerlo, debía adoptar unas reglas aplicables de ahí en adelante para la solución de los casos concretos que se resolvieran sobre el particular. Y por último, el tema de la responsabilidad, la creación de ese tipo de situaciones. Sí, yo también percibí de la interpretación, porque no es la norma, sino la interpretación que se le da, porque obedeció a ese estudio que ustedes citaron sobre el particular, que dio lugar a la primera circular sobre el tema de los arbitrajes, que a veces perdemos la noción del tiempo. El tema de la discusión de los arbitrajes no nació con la última circular que sacó el gobierno, ya van 4 circulares sobre el tema. En ese sentido, bajo la consideración que se determinó que el Estado estaba siendo demasiadamente condenado en lo contencioso. Y entonces por eso era que había que ir al tema arbitral. Y después se cambió de parecer. Después se cambió de parecer y sacaron otras circulares en el sentido de que se restringía el tema arbitral y que había que volver a la jurisdicción contenciosa, etcétera. Y se replantea el tema en ese sentido.
Y un último comentario sobre la vinculación en uno y otro caso de los ejemplos que se colocaron. Sí, la sentencia reciente de supuesta unificación sobre los casos señalados en la unificación del 2012 no es ninguna unificación porque ahí no se condenó al Estado en el tema. Y entonces, ¿qué unificación va a haber? O sea, bajo esa premisa, en ese contexto. Entonces, me parece que esas son circunstancias que hay que tener en cuenta en relación con la aplicación de los casos concretos sobre la particular. Y sobre si por último, si la regla en la unificación debe ir en la parte emotiva o en la parte decisoria. Claro, ¿qué es lo que se ha entendido? Que se puede haber dos fórmulas para resolver el tema. Lo digo con todo respeto y consideración. Cuando el juez en la parte emotiva establece el modus decidendi, la ratio decidendi de la sentencia, pues lo que debe hacer en la parte resolutiva es decir que se sienta la jurisprudencia en los términos que se expresan en la parte emotiva. Es eso lo que debería hacerse. Porque es que si no se hace, entonces, ¿cómo se torna obligatorio la aplicación para la misma jurisdicción y para la administración? Entonces, la regla de la unificación tiene que tener algún sentido imperativo para que el destinatario de su aplicación deba cumplirlo. O si no, el asunto quedaría como en abstracto, me parece. ¿Ok? Esos eran los aportes que quería hacer sobre el partido. Muchísimas gracias. No, de la Corte Constitucional. Es interpretativa. Una, con su venia, directora, un comentario simplemente que me llama la atención de la reflexión que nos compartía sobre las dificultades que se tienen para construir la regla y que a veces es más importante la regla que el caso concreto que se va a decidir. Lo digo porque es muy parecido el proceso que ustedes están viviendo al que se vivió en la Corte Interamericana cuando empieza a desarrollarse la tesis del control de convencionalidad y su obligación, su carácter obligatorio, por lo menos, el carácter de que establece reglas que deben ser cumplidas por todos los países. ¿Por qué? Porque entonces antes las sentencias eran mucho más profusas, se resolvía el caso concreto con más libertad, pero cuando empieza uno a pensar que este caso, que estoy decidiéndolo en Ecuador, va a tener un impacto sobre Colombia, entonces la discusión es sobre las reglas y se vuelve todavía más relevante. O sea, cuando los jueces empiezan a dictar normas de carácter general, para no decir que somos legisladores, se complica la actividad judicial de la misma manera y me llamaba la atención ese proceso que está viviendo el Consejo de Estado. Querido doctor Montano, usted es libre, como dice el doctor Alexei, la libertad es libre. Si usted quiere contestarle al doctor Lafont y al doctor... Tome nota, juiciosa. ¿Qué le parece? También le puedo proponer que tengo a Gloria Díaz, que tiene la mano alzada, y a Gloria Díaz. Luego tenemos a Diego Ovalle, que también está aquí. No sé si hay otra persona que quiera, la doctora Camilí, que es asidua, asistente, y Sebastián Cardona, que es nuestro monitor del Departamento de Derecho Constitucional. No sé, doctora Gloria Díaz, la doctora Gloria Díaz, la escuchamos y ojalá la podamos ver. Ah, mira, sí, claro, ella también ha venido acá. Hola, Glorita. Hola, mi queridísimo doctor Alberto, ¿cómo estás? Es cierto que compartimos pupitre, en ese entonces tú peinabas más cabello y yo menos canas. Y además, la verdad, que quisiera estar allá presente no solo para darte un abrazo a ti, sino a tantas personas que estoy viendo que llevo de manera muy grata y con inmensa gratitud y cariño en mi corazón, como han sido mis profesores y antiguos consejeros y otros que sí, hemos trabajado juntos tanto en el Departamento de Derecho Administrativo como el de Medio Ambiente. Así que quisiera estar allá para estar repartiendo abrazos con inmensa gratitud. Y uno muy especial, pues claro, con Alberto, tanto que hemos compartido algunas cosas confesables en público y otras no tanto. Bueno, la pregunta que quisiera hacerte es en relación al primer tema sobre el objeto de la jurisdicción.
yo cada vez que escucho este tema de las, en general, no solamente de ese de quiénes somos, haciéndolo respecto a la jurisdicción contenciosa administrativa, pero que creo que es una pregunta que siempre ha acompañado a otras jurisdicciones, siempre lo asocio como con el trastorno de identidad del TIP, de que siempre está vigente esa pregunta de sufrir de esa especie de trastorno de identidad. Y para agravarlo, quisiera hacerte una pregunta en particular, y esto por un tema que yo estoy en el tema de derecho de tierras, y es qué retos o qué desafíos agregaría a esa pregunta de quiénes somos en la jurisdicción contenciosa administrativa, el tema de la jurisdicción agraria, si es que finalmente sale adelante la ley ordinaria que está presente. Muchísimas Perdón. gracias, Gloria, por tu participación. Doctor Diego Valle, por favor, te pido que te pongas acá de pie si quieres acá. Y luego la doctora Carmelilla, con eso, no sé qué, perdón, Sebastián, se estaba planteando, ¿eh? Papel. Pero eso sí. Gracias, madre. Sí, hay, pero no lo toques porque me lo apaga. Código se. Carmelita, para que te vean. Vale. Diego, adelante. Buenas tardes, doctor Montaña, pues muchas gracias. Es sobre el tema número 1 que usted plantea, el tema del objeto de la jurisdicción. Yo entiendo que el 104 establece definitivamente un criterio mixto, es decir, objeto de la jurisdicción, objetivo por la naturaleza del acto, pero también por la entidad, criterio subjetivo. Pero teniendo en cuenta estas cuestiones que usted nos plantea, yo quiero preguntarle su opinión acerca de si realmente hoy se sigue justificando un objeto de control tan amplio. O sea, ya pareciera que por el tema del derecho administrativo no es, porque ya cada vez más el juez de la administración aplica derecho privado. Y por el tema mismo de la figura del juez de la administración, pues yo entiendo que hoy el fundamento que daba origen a eso no, digamos que habría cambiado un poco, y especialmente a partir de la Constitución del 91. Digamos que el entendimiento que se tenía antes del concepto de Estado y de administración es muy diferente al que se tiene después de la Constitución del 91, y especialmente la preeminencia que hay hacia la persona, digamos, en la Constitución. Entonces, en ese sentido, quisiera conocer su opinión. Muchísimas gracias, Diego, por tu intervención. Doctora Carmeligia. Sí. Que no se puede tocar porque se apaga. Doctora Gloria, la hemos dejado en primera plana para que le contesten ahorita a usted también. Está ahí, todos la estamos viendo. Gracias. Pues bien, ante tan interesante intervención, lo mío más que pregunta es de pronto resaltar cómo es de positivo escuchar a un consejero de Estado haciendo el análisis en la aplicación del derecho privado, porque creo que hay muchos frentes en los que efectivamente se controlan actos administrativos, pero lo que hay atrás es régimen de derecho privado. No hace muchos años se encuentran decisiones de lo contencioso administrativo donde se está aplicando derecho público en relaciones entre particulares, por ejemplo, y me pasa lo mismo, pues tengo que citar mis temas que por experiencia abordo, en materia de protección al consumidor. No hay lugar a duda que son los empresarios frente a consumidores, son particulares sin lugar a duda, el Estado toma decisiones, la administración toma decisiones respecto de ellos. Hay una responsabilidad objetiva, por ejemplo, en el caso de los empresarios frente o de las sociedades frente a los consumidores, y pretender aplicar una responsabilidad de derecho público pues no tiene ningún sentido. Entonces creo que sí es muy importante sincerar ese régimen, saber que efectivamente se está controlando una autoridad pública, que hay un acto administrativo de por medio, si hay, por ejemplo, una sanción al particular, al empresario, al productor, pero que al momento de verificar el problema jurídico no es de derecho público, es de derecho privado. Y hay unas reglas propias inclusive en dicha materia. Entonces creo que es muy importante que ese foco esté claro para que cuando haya particulares de por medio no se caiga en
situación en la que definitivamente los particulares no deberían estar. Y es estar respondiendo como si fueran Estado cuando en realidad no lo son. Muchísimas gracias, Carmen Ligia, por tu intervención. Doctor Montaña. Ay, Sebastián, perdóname de nuevo, perdóname. Sebastián Cardona, nuestro monitor del departamento. Ahí se escucha bien. No, sí. Doctor, pues de pronto, primero darle las gracias pues por la conferencia y todo. Y de pronto mi pregunta es sobre el presente, pero un poco más puntual. Referente al procedimiento sancionatorio del artículo 86 de la ley 1474, que contempla, bueno, todo el tema del procedimiento sancionatorio en el tema de contratación estatal. Pero más allá de eso es que cuando vamos a la reclamación del acto administrativo, a la búsqueda de la declaración de nulidad del acto administrativo que da la entidad, donde primero declara el incumplimiento, pero después declara el siniestro, pues la preocupación es que dependiendo de la cuantía variante, quién se puede pedir la nulidad del acto administrativo, que se basa en los 500 salarios mínimos, que si es menor a 500 salarios mínimos va al juez, o superior a 500 salarios mínimos va al tribunal. Y sobre todo cuando se pide la declaración de la nulidad por la causal tercera, que es cuando no hay apego al ordenamiento y es porque se pone por encima el interés personal del interés público. Y pues revisando varios actos que solicitan la nulidad, ve que no hay como un claro precedente de cuál es ese concepto de cuándo prima el interés personal de la entidad y no el interés general. Entonces, ¿de qué manera se podría someter no solo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino también a esas entidades que la conforman, a que se siga ese precedente que viene pues desde el mismo Consejo de Estado? Muchas gracias, Sebastián. Doctor Montaña, ahora sí la palabra de nuevo es toda suya. Ya, yo le paso en la caracola con el doctor Sierra. Que si la tocamos donde no es, se va la U. Bien, muchas gracias a todos, a Gloria, a Diego, a Carmen, Ligia, a Sebastián. Comienzo por el final. Yo creo coincidir con Sebastián que en materia de declaratoria de incumplimiento y posterior declaratoria del siniestro, hay unos antecedentes y hay unos precedentes importantes, pero de manera específica sobre la causal, yo no los tengo tan claros y creo que usted tampoco los tiene tan claros, yendo a ese asunto concreto. Eso no quiere decir que no haya aspectos importantes en los cuales haya avances en la jurisprudencia reciente de la sección tercera. Le doy un ejemplo. El tratamiento de acto administrativo que se le ha dado en algunas oportunidades a esas declaratorias de incumplimiento y en otras oportunidades a esas declaratorias de incumplimiento pareciera no dárseles tratamiento de acto administrativo. Pues creo que ahí se está desarrollando alguna jurisprudencia. Esa norma del CEPACA, con base en la cual le correspondería a la autoridad pública o no declarar el siniestro o acudir al juez para que sea el juez quien declare el siniestro. O sea, creo que ahí hay unos aspecticos, pero creo coincidir con usted que echo de menos algunos desarrollos jurisprudenciales que podamos hablar de un efectivo precedente y sobre todo usted hace alusión a una causal específica. El resto tenía que ver con el objeto. Y a mí me gustó mucho la expresión que utilizó Gloria para referirse a esa especie de trastorno de identidad. Hay un autor italiano conocido por muchos de quienes estamos aquí, que es Carneluti, y Carneluti en su visión procesalista, por allá en un artículo que está bastante viejo, y que en este momento no se los puedo citar de memoria, él aludía a la tragedia que tenemos los estados que contamos con una jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y la idea que él transmitía a propósito de eso que él llamaba la tragedia es: somos conscientes que la necesitamos, pero no sabemos explicar para qué la necesitamos. Era un poco el raciocinio de él. ¿Y por qué lo cito a él? Porque, insisto, los estados que tenemos jurisdicción de lo contencioso administrativa nos contamos con los dedos de las manos, somos muy poquitos en el mundo occidental,
creo que a veces cuando hacemos reflexiones sobre el objeto de la jurisdicción, hacemos llamados de derecho comparados más que equivocados, porque acudimos a estados que no tienen jurisdicción de lo contencioso y que por ende no tienen este rollo. Humberto hace un rato utilizaba la expresión mucho más tranquila en algunos estados y es un juez especializado. Sí, así como hay un juez especializado en lo civil, en lo penal, en lo laboral, hay uno administrativo, pero muy distinto es la esencia de aquel estado que optó por una jurisdicción diferente. No por un juez especializado al interior de la misma jurisdicción, sino por un juez diferente y por eso me gustaba mucho, me hizo pensar en Carneluti y Gloria cuando hacía referencia a ese trastorno de identidad. Según en ese mismo artículo de Carneluti, ese trastorno de identidad se resuelve con la cláusula general de competencia. Y miren ustedes que Diego mencionó el artículo 104. Carneluti dice, mire, en un estado que tiene jurisdicción de lo contencioso administrativa, lo ideal es que la Constitución diga para qué sirve. Y si la Constitución no dice para qué sirve, pues es muy importante una cláusula que se llama cláusula general de competencia, que es la que va a intentar decirnos de qué se trata la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Vámonos al caso colombiano. En el caso colombiano, la Constitución crea la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no le dice para qué está, llega a aspectos tan puntuales como a referirse a medidas cautelares como la suspensión provisional de un acto administrativo, pero no dice de qué se trata la jurisdicción de lo contencioso. Se obsesiona además con el Consejo de Estado, no nombra a los jueces administrativos. Es decir, de nuestra Constitución se extrae muy poco. Para un profesor de Derecho Constitucional hablar de las competencias de la Corte es chéverísimo, porque hay un artículo que además tiene vocación de taxatividad y es chéverísimo, pero aquí ¿qué? Nosotros ¿de qué conocemos? ¿De qué conoce la jurisdicción de lo contencioso? Y siguiendo a Carneluti, pues él dice, pues ahí es donde adquiere una gran importancia esa cláusula general de competencia que en este momento está en el artículo 104. Yo en el único punto en el que no estoy de acuerdo con mi querido profesor Rafael Lafón es con el 104, que a mí me parece fatal, y que así lo he escrito, y que así tengo artículos, y que ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Él me ha contado la historia, ha tenido una paciencia conmigo tremenda, pero ahí no nos podemos poner de acuerdo. Pero es que el 104 es fruto de una coyuntura, y eso sí que la conoce el doctor Lafón, y de pronto en eso es importante, Diego, acudir a ello. El anterior código, con una reforma que se le había introducido en la ley 446 de 1998, dejaba fundar el objeto de la jurisdicción en un concepto bastante ambiguo, que es el concepto de función administrativa, que se derivó del concepto de litigios administrativos, que era como textualmente se refería tal vez el antiguo artículo 82. Eso produjo, o más bien, una coyuntura específica de dudas sobre competencia, condujo a que en el año 2006 se sacara una ley que solamente tenía 3 artículos o 2 artículos, el último era cúmplase, y decía, y metió un criterio del todo desconocido en la jurisdicción, que era el criterio objetivo, un criterio subjetivo, que era el criterio del concepto de todo litigio en el cual haga parte la administración pública. Y ese criterio subjetivo que introdujo la ley 1107 de 2006 trajo consigo unos conflictos de competencia que en aquel entonces resolvía el Consejo Superior de la Judicatura y que en aquel entonces resolvía aún peor de como después resolvió algunos, y lo digo con absoluta convicción. Entonces, ahí se llegó a discutir inclusive si procesos de linde y amojonamiento le correspondían al Consejo de Estado en única instancia. Había consideración que la norma del 2006 hablaba de un criterio eminentemente subjetivo. Entonces, si hay un predio que es de una gobernación y de un particular y tiene problemas de linde y amojonamiento, mandémoselo al Consejo de Estado, que no tiene una competencia asignada sobre ese tema. Entonces, había una coyuntura terrible que el hacedor del nuevo código intentó resolver en un artículo que es el 104. Y por eso el 104 intenta resolver, como lo dijo más ahorita el doctor Lafón, cualquier problemita que hubiera de competencia y hace listas y hace de todo. Pero ese criterio mixto, en mi opinión, no nos hace nada bien, porque ¿cómo explica uno el objeto de la jurisdicción a partir de eso?
hubo una, ese por ahí lo escribí, no gustó mucho, pero se llamaba un sancocho trifásico del 104. Y es que es verdad, porque son tres carnes distintas, una carne subjetiva, una carne objetiva, el derecho administrativo aplicable. Entonces, yo quisiera tener, o sea, yo echaría de menos una cláusula general de competencia más sencilla, pero sobre todo más pragmática, porque es que la cláusula general de competencia no está llamada a resolver todos los conflictos de competencia, sino está llamada a resolver problemas específicos de competencia. Es decir, en ese mismo artículo Carnelluti dice, la cláusula la norma que nos va a servir para entender de qué se trata la jurisdicción es la cláusula general de competencia, y esa misma norma nos va a servir para resolver conflictos específicos. Pero problemas específicos ¿de qué? De competencia, para eso existen las normas de competencia. Entonces, si yo agarro las normas de competencia, agarro el 104 y me pregunto de qué conoce nuestra jurisdicción de lo contencioso, yo no la tengo clara. Y cuando yo llego en tercer año aquí en el externado a esa clase, yo digo, no tengo ni idea de qué conoce el objeto de la jurisdicción. De pronto, a partir de la historia puedo entender un poquito más y entender que fue concebida para esos actos de poder que después se fue ampliando a todo el ámbito de la administración y que hoy en día, aún por fuera del derecho administrativo, pues es un juez de la administración en un sentido cada vez más orgánico y por eso le echamos mano al derecho civil. Y eso lo conecto con la idea de Carmeligia que me parece que comparto y que me parece muy interesante. Cuando se produjo esa famosa sentencia de unificación, que yo creo que estaba usted, doctor Lafón, en el Consejo de Estado, y si no estaba, no me diga que le dije viejo, la de los ejecutivos, cuando aboca conocimiento ejecutivos en la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, todavía no estaba. Eso es una sentencia, sí. Cuando eso se dijo, los detractores, que fueron varios, porque eso tuvo varios salvamentos de voto, decían, ¿cómo se les ocurre que el contencioso va a conocer de ejecutivos y el juez que sabe de ejecutivos es el juez civil? Nosotros no sabemos de esa joda. Pues nos tocó aprender. Nos tocó aprender y hoy en día, claro, y además unos salvamentos históricos como el de Consuelo Sarri. Y nos tocó aprender. Y hoy en día nos dicen, ¿usted es un juez de ejecutivos? Pues sí, y el juez de conocimiento del ordinario, cuando el título ejecutivo está conformado por una sentencia, pues ahí tenemos la sentencia y echamos para adelante y echamos el ejecutivo. Yo creo que ya no hay eso que se produjo antes, pero lo aprendimos. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo ahora. Cuando yo ponía el ejemplo de los precontractuales Carmeligia en regímenes exceptuados de ley 80. O sea, una acción que se llama nulidad de restablecimiento del derecho, toda una vida conociendo cualquier discusión precontractual a partir de una lógica de un acto administrativo. Y un acto administrativo que produjo unos efectos y cuándo los produjo y a partir de qué momento los produjo y que si son separados o no son separados y que de un momento a otro diga el mismo Consejo de Estado, ojo, que esto no es nada de lo anterior, esto es un simple acto jurídico, esto es una decisión y revísalo a la luz de la buena fe. Pues le toca al juez de lo contencioso aprender de buena fe, revisar jurisprudencia y bolear código de comercio, como nos ha tocado en otros ámbitos, teoría de la imprevisión, por ejemplo, nos ha tocado aprender. Entonces creo que eso es una nueva idea de juez de lo contencioso administrativo, sin que eso no quiera decir y que justifica. Entonces, ¿qué es lo que lo justifica que sea usted y no otro? Y muy ahí de la mano se mete Gloria en un tema muy específico del cual soy bastante ignorante, Gloria, pero yo me atrevería simplemente a contar cosas que de pronto algunos no saben. Y es que en esa concepción de esa jurisdicción agraria hay un rol importante del juez de lo contencioso administrativo, que no es el único, pero es importante y se ha tratado de unificar. Y hay un tema muy reciente en las discusiones internas del Consejo de Estado en lo que tiene que ver con reglamento, y es que al interior del Consejo de Estado fuera la sección primera el juez único en materia de tierras, porque en este momento los jueces de tierras son los de la sección primera y los de la sección tercera, principalmente porque nosotros también tenemos ahí unos pleitos relacionados con tierras y con algunos agrarios. Entonces, creo que ahí hay una intención o un interés de que se unifique en un tema tan importante como un juez de tierras, que además sea el mismo juez que por excelencia conoce de temas ambientales, y Oscar se fue hace un rato. Es una discusión que no se materializó en una reforma al reglamento el año pasado, pero yo creo o me da por pensar que no se ha acabado del todo.
Esa es mi intuición, pero creo que es importante, creo que el rol de la jurisdicción es importante, pero estamos muy lejos de tener precedentes si ni siquiera al interior nuestro hay una concentración de ello. ¿Listo? Nada. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, querido doctor Alberto Montaña Plata, por estar en la cátedra Carlos Esteban Piedrahíta. Muchísimas gracias a los más de 60 personas que estuvieron conectadas, escuchándolo, de pregrado, de posgrado, su despacho también presente y el Departamento de Derecho Administrativo también presente. Y los invito a todas y a todos para que el próximo 12 de septiembre seguiremos hablando de acceso a la administración de justicia y políticas públicas. ¿Cuáles son las estrategias que ha diseñado o ha establecido el Estado para garantizar el acceso a la administración de justicia? 2 de septiembre, perdón, 2 de septiembre aquí. Gracias, Daniela, por la corrección. A todos, buenas tardes. Gracias. Gracias, Gloria. Gracias.